30 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Sabías que cuando una serpiente venenosa se muerde a sí misma, su sistema inmunológico la protege del veneno? Increíble pero cierto, las serpientes venenosas son inmunes a su propio veneno, gracias a un sistema inmunológico que produce anticuerpos específicos para evitar daños a sí misma. Imagina grabar un mensaje de voz durante horas y sin límites. En WhatsApp eso es posible, desde retos divertidos hasta conversaciones sinceras. La única limitante es el almacenamiento interno de tu celular. La Estación Espacial Internacional supera cualquier otro proyecto en términos de costo, ya que se invirtieron unos 93.000 millones de euros. Un logro impresionante y costoso que desafía los límites de la exploración espacial. Las manchas en los huevos, conocidas como huevos moteados, se crean durante su formación en el oviconducto de la gallina. Esto porque se concentra una cantidad de calcio en algunas partes del huevo. Un fenómeno natural lleno de belleza y misterio. La inyección letal no solo es una, sino 3 inyecciones, cada una diseñada para inducir inconsciencia, parálisis y finalmente el cese del corazón. El vehículo Jeep fue creado por pedido del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que su nombre se deriva de las siglas GP, que significan General Purpose, de propósito general? Los soldados lo acortaron a Jeep, y así nació una leyenda automotriz. ¿Te has preguntado por qué los perfumes vienen en envases de vidrio en lugar de plástico? La respuesta está en la calidad y la estética. El vidrio garantiza la calidad original del producto al ser inerte, higiénico y sin transferir el sabor ni el olor. Además, ofrece la oportunidad de aplicar acabados especiales que aumentan su sabor percibido. Todo un lujo para tus sentidos. Algunos gobiernos prohíben ciertos nombres para proteger a los niños de burlas y ofensas. En México, por ejemplo, existen 61 nombres prohibidos. Algunos de ellos son aceituno, cacerolo y Robocop. Un simple lápiz de madera tiene suficiente grafito para trazar una línea de 56 kilómetros de largo. Es como recorrer el puente Golden Gate de San Francisco 20 veces. Y en palabras hablamos de que puedes escribir alrededor de unas 45,000. ¿Alguna vez has dejado tu lápiz así de chiquito? La Quindaca de Six Flags Great Adventure es la montaña rusa más extrema del mundo, con 139 metros de altura y una caída de 127 metros. Alcanza una velocidad vertiginosa de 206 kilómetros por hora en solo 3.5 segundos. Una experiencia que desafía los límites de la emoción. ¿Sabías que los perros tienen su nariz dividida para mejorar su olfato? Las divisiones en la nariz de los perros no solo es un adorno, tiene una función importante en su sentido del olfato. Estas hendiduras permiten que los perros inhalen y exhalen de manera eficiente. Crean una especie de remolino que les ayuda a investigar olores con precisión. En la Edad Media, arrodillarse era un gesto de respeto y lealtad hacia los señores feudales y reyes. Al pedir matrimonio en una rodilla, los caballeros se comprometían a servir y honrar a sus amadas con la misma devoción que mostraban hacia sus reyes y dioses. Un gesto que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Sabías que aguantar las ganas de orinar puede ser dañino para la salud? Aunque ocasionalmente no causa problemas, hacerlo regularmente puede ser perjudicial. La vejiga necesita vaciarse regularmente para mantenerse saludable y evitar infecciones, así que escucha tu cuerpo y no ignores las señales. Las pelotas de tenis tienen pelusa para disminuir su velocidad en el aire. Esto crea fricción con el aire circundante, lo que ayuda a controlar su velocidad y facilita su respuesta durante el juego. Las jorobas de los camellos no almacenan agua, sino grasa. Estas reservas de lípidos les permiten sobrevivir en condiciones áridas, proporcionando energía cuando la comida y el agua escasean. Un ejemplo de adaptación increíble en el mundo animal. Cuando las abejas hembra pican, su aguijón se queda atrapado en la piel del agresor. ¿Sabías que esto sucede porque el aguijón está diseñado como una versión modificada de su órgano reproductor? Una vez que lo clavan, no pueden sacarlo sin dañarse gravemente. Una curiosidad del lenguaje en México es llamar a los perros firulais. Es una tradición divertida que se remota a la época de los trabajadores agrícolas en la frontera con Estados Unidos. ¿Sabías que esto proviene de una malinterpretación del inglés free of lice? Significa libre de pulgas. La pirámide de Keops en Egipto pesa tanto como 16 edificios Empire State juntos. Las pruebas de embarazo detectan la presencia de una hormona llamada HCG en la orina. ¿Sabías que este proceso se activa cuando la orina entra en contacto con la tira reactiva? Los aviones ofrecen Wi-Fi gracias a antenas en la parte inferior del fuselaje, que se conecta a torres terrestres, o a través de antenas satelitales en la parte superior, una conexión que desafía los límites incluso sobre los océanos.
¿Sabías que el fuego sí proyecta una sombra? Sin embargo, esta sombra es muy tenue y solo se hace visible cuando la llama está iluminada por una fuente de luz más brillante. La musaraña pigmea euroasiática es el animal que come más en proporción a su tamaño. La musaraña pigmea euroasiática devora el 125% de su peso corporal en comida. ¿Cómo se sabe la edad de un árbol sin cortarlo? Los expertos utilizan un barrenador de incremento para extraer una muestra del tejido que muestran los anillos de crecimiento, una forma precisa y respetuosa de determinar la edad de los árboles. La fuerza de gravedad varía en cada planeta, lo que afecta nuestra capacidad de saltar, desde saltos altos en la Luna hasta pequeños brincos en Júpiter. Cada planeta ofrece una experiencia única de gravedad. Casi la mitad de la población mundial consume arroz regularmente, con un promedio de 68 kilogramos por persona al año, dando así un total aproximado de 436.546.000 toneladas al año. ¿Será que podemos broncearnos en la luna? Aunque la luna refleja la luz del sol, esta emite una cantidad tan mínima de luz ultravioleta que no afecta a tu piel. ¿Qué procede si un astronauta muere en el espacio? Aunque la NASA no tiene un protocolo oficial para esto, se tiene que tomar ciertas precauciones para garantizar que el cuerpo se conserve adecuadamente y evitar que la tripulación y la nave se contaminen. Según Airspace Engineering, la tripulación debe colocar el cuerpo del astronauta aún en su traje dentro de una bolsa herméticamente cerrada en la parte más lejana y fría de la nave. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una hormiga en escalar el edificio más alto del mundo? Con una velocidad aproximadamente de 6 centímetros por segundo, tardaría más de 10 horas en llegar a la cima del Burj Khalifa. Un viaje lleno de obstáculos y desafíos para nuestra pequeña amiga. Aunque pensándolo bien, nosotros como humanos escalando tardaríamos más. ¿Cuánto viento necesitaría para que una persona salga volando? A velocidades de 140 kilómetros por hora o más, una persona de estatura promedio podría ser levantada del suelo y arrastrada por el viento. ¿Sabes cuántos coches hay en el mundo? Actualmente se estima que hay más de 1.2 mil millones de autos en el mundo. Si quieres seguir aprendiendo más datos curiosos, síguenos y compártenos.